Vamos a hacer un esbozo de las demostraciones que faltan de este teorema. Este teorema recordemos que quedó pendiente la clase pasada. Nos quedamos en la implicación 4 implica 5. ¿Sí? Aquí por hipótesis tenemos que para todo par de vértices existe una única trayectoria que los une. Vamos a demostrar que G no tiene ciclos y que si agregamos una arista entre dos vértices no adyacentes, entonces lo que se produce es un único ciclo. Vamos a ver primero que G no tiene ciclos. Entonces recordemos que la existencia de un ciclo, ¿qué es lo que nos garantiza? Es algo que ya hemos dicho en otras ocasiones, ¿no? Que en un ciclo, dados cualesquiera dos vértices, siempre hay dos formas de conectarlos, ya sea por este caminito o por este otro caminito. Como en nuestra hipótesis tenemos que las trayectorias entre todo par de vértices son únicas, entonces en nuestra gráfica no podrían haber ciclos. Ahora vamos a demostrar que justo si tenemos dos vértices no adyacentes y agregamos una arista entre ellos, lo que se produce es un ciclo y además es único. Vamos a tomarnos dos vértices U y V no adyacentes. De entrada, por la hipótesis en 4, tenemos que estos vértices están conectados por una trayectoria en la gráfica G. Ahora, si agregamos la arista entre estos dos vértices, pues lo que se produce es un ciclo y este ciclo está en la gráfica G más la arista V. Entonces, aquí ya tenemos un ciclo. Vamos a llamarle este ciclo que se formó ciclo gamma. Ahora supongamos que hay otro ciclo, digamos un ciclo gamma prima distinto a este ciclo gamma. Como la gráfica G no tiene ciclos, entonces podemos decir que la arista UV también es una arista de este ciclo gamma prima. Puesto que gamma y gamma prima son distintos y comparten a la arista UV, entonces donde deben de ser distintos estos ciclos es en esta trayectoria, en el ciclo blanco, y en esta trayectoria también debe de ser distinta a esta trayectoria. Entonces, por lo tanto, aquí estamos exhibiendo dos trayectorias distintas entre los vértices U y V, lo cual no es posible porque por hipótesis tenemos que para todo par de vértices existe una trayectoria, solo una. Entonces, ¿qué es lo que acabamos de ver? Pues que este ciclo, el ciclo gamma, es único. Con esto terminamos 4 implica 5. Ahora vamos a demostrar 5 implica 1. Vamos a ver que G es árbol. Por la hipótesis, G no tiene ciclos, entonces falta demostrar que G es conexa. Vamos a hacerlo por definición. Vamos a tomarnos dos vértices arbitrarios en G, digamos X y Y, y el mejor de los casos para estos vértices arbitrarios es que sean adyacentes. Si son adyacentes, entonces claramente aquí está el camino que los une. Aquí se define la trayectoria. Ahora, suponiendo que estos dos vértices no son adyacentes, entonces la hipótesis que nos dice que podemos agregar la arista entre ellos y en la gráfica G más XY existe un ciclo que existe un único ciclo y este ciclo contiene a la arista XY. Aquí lo que podemos observar es que esta trayectoria definida por el ciclo es una trayectoria que está contenida en la gráfica G. Por lo tanto, hemos probado que entre X y Y existe una trayectoria que los une, por lo tanto G es conexa y así nuestra gráfica es un árbol. Ahora consideremos que tenemos el siguiente problema. Tenemos 7 comunidades y queremos conectar estas 7 comunidades por medio de carreteras. Es decir, queremos construir una red de carreteras de tal manera que todas estas comunidades queden comunicadas, ya sea directa o indirectamente. Si nuestro problema solo consiste en esto, en construir carreteras para que todas las comunidades queden conectadas, entonces fácilmente yo podría sugerir la construcción de esta carretera, la construcción de esta carretera, esta construcción, esta construcción, esta construcción, esta construcción, esta construcción y esta construcción y esta construcción, ¿no? Por así decirlo. Pero ahora
podríamos enfrentarnos a otra situación, ¿no? El presupuesto. Si no tenemos suficiente presupuesto, entonces yo no podría decidir así como así, pues la construcción de las posibles carreteras, ¿no? Porque no sabemos qué costo, pues implique la construcción, digamos, de la carretera entre la comunidad 2 y la comunidad 4. Posiblemente entre estas comunidades, pues haya, digamos, un cerro entre ellas, y es la única forma de pasar de esta comunidad hacia esta comunidad, pues sea cruzando o atravesando ese cerro, ¿no? Entonces esto, al construir una carretera, pues implicaría ya sea que se debe de perforar el cerro para construir un túnel. Aquí uno se tiene que detener y pues tiene que hacer un buen estudio, ¿no? Sobre las posibles construcciones que se pueden hacer, y además el costo también hay que considerarlo, ¿no? Entonces podríamos ahora suponer que en este modelo pues ya tenemos los costos de construcción, y además estos son las mejores opciones que tendríamos, ¿no? Para la construcción de carreteras entre estas comunidades. Y este diagrama o este dibujito que tenemos aquí pues cumple las características, ¿no? De que todas las comunidades de alguna manera están conectadas, pero no está cubriendo la condición de que pues el costo sea mínimo. Eso sí no lo sabemos. Aquí la pregunta es cómo solucionamos este problema, el problema de que queremos que todo esté conectado pero con un costo de construcción bajo. Aquí de entrada pues vamos a pensar en nuestra teoría de gráficas. Vamos a asociarle una gráfica a este problema. Entonces de antemano pues ya se ve, ¿no? ¿Quiénes son los vértices? Los vértices pues justo, ¿no? Estarían representando a cada una de las comunidades. Entonces voy a tener un vértice C1, un vértice C2, un vértice C3, un vértice C4, un vértice C5, un C7 y un C6. Esos serían los vértices de nuestra gráfica. Ahora vamos a tener una arista entre dos vértices y tenemos la posibilidad de construir una carretera entre las comunidades correspondientes. Entonces voy a tener esta arista, ¿cuál es? La C6, C4, esta arista y esta arista. Vamos a tener que estas serían nuestras aristas de la gráfica. Entonces, como ya tenemos un costo por construcción de cada una de las carreteras, en la gráfica deberíamos de tener en cada arista pues un número real asignado, donde este número real pues va a representar el costo de construcción, ¿no? Entonces supongamos que el costo de construcción para la carretera correspondiente a esta arista es de 5, esta es de 1, esta es de 5, esta es digamos de 1, esta es de 2, esta es de 2, esta es de 3 y esta es de 4. Entonces vamos a suponer que esos son nuestros costos. Y nos falta una carretera. Esta carretera nos estaba faltando, ¿no? Entonces supongamos que esta carretera tiene un costo también de 1, ¿no? Vamos a suponer que estos son millones, ¿no? Entonces, estos son los costos que tenemos. En una gráfica vamos a llamarle a estos numeritos pesos de las aristas o costos de las aristas. A esta gráfica pues también se le conoce como una gráfica pesada. Vamos a llamarle a esta gráfica G. Entonces, como nosotros que en primer lugar queremos que todas las comunidades queden conectadas, aquí lo que se nos vendría a la mente es considerar un árbol. ¿Por qué un árbol? Puesto que un árbol es la gráfica conexa que tiene la menor cantidad de aristas, que es lo que ya demostramos. Entonces por eso pensamos en un árbol, ¿no? La menor cantidad de aristas, la gráfica conexa más pequeña que existe. Entonces vamos a pensar en árboles. Lo que queremos en realidad es un árbol que cueste lo menos posible, es decir, un árbol de peso o de costo mínimo. Entonces, donde el costo, pues al final lo podemos decir que sería la suma total del costo de cada una de las carreteras, y en el caso de la gráfica, pues sería
la suma sobre cada uno de los pesos en las aristas del árbol que queremos encontrar. Hay muchos algoritmos que nos ayudan a encontrar este tipo de árboles, y uno de los más conocidos es el que se conoce con el nombre de algoritmo de Kruskal. Este algoritmo, ¿qué es lo que establece? Pues bueno, este algoritmo consiste de 3 pasos. Este algoritmo lo van a encontrar en las notas. Como queremos de antemano que nuestro árbol sea generador, es decir, que tenga todos los vértices de la gráfica, empezamos con todos los vértices de la gráfica. Entonces C1, C2, C3, C4, C5, C7 y C6. Ajá. Y las aristas, ¿cómo las vamos a elegir? Las vamos a elegir de la siguiente manera. Vamos a tomarnos aristas de costo mínimo. Entonces vamos a empezar a meter aristas, entonces la primera arista, respecto a todas, vamos a considerar a la que cueste menos. Entonces las que cuestan menos en nuestra gráfica G son las de 1. Entonces, como es el primer paso, pues puedo elegir cualquiera de estas 3 aristas de costo 1. Voy a elegir esta arista que cuesta 1, la voy a tachar aquí para saber que ya la elegí. Entonces ahora, en el siguiente paso, como todavía no tengo un árbol, puedo elegir de las aristas que me quedan una arista de menor costo o menor peso, y siguen siendo estas 2 aristas de 1. Entonces puedo elegir esta arista de costo 1 y aquí la tacho para saber que ya la elegí. Y ahora otra vez, con el de las aristas que me quedan, elijo la que cueste menos, y la que cuesta menos es esta de 1. Entonces la tacho, y de las que me quedan, pues voy a elegir otra que cueste menos. De estas que me quedan, las que cuestan menos son las de 2, que son estas 2 aristas. Puesto que como lo que queremos es un árbol, entonces yo no podría elegir a la arista C6, C4, no podría elegir esa arista, porque si la elijo ya se me estaría formando un ciclo. Entonces el algoritmo de Kruskal justo es lo que nos dice, que vamos a elegir aristas de tal manera que son de peso o de costo mínimo, pero que no nos forman ciclos. Esta arista de antemano está descartada porque nos forma ciclos, entonces la voy a tachar para decir que ya está descartada. La siguiente arista de costo mínimo que habíamos hecho es esta otra de 2, la de C1, C6, y esta sí la puedo considerar en lo que será mi árbol, porque de costo mínimo, porque pues no se me forman ciclos. Ahora, de las aristas que me quedan, elijo otra vez la de costo mínimo. ¿Cuál es la de costo mínimo? Pues bueno, aquí puedo observar que la de costo mínimo es esta, la de 3, la que une a C5 con C4, y además es la única, ¿no? De costo muy pequeño. Entonces C5, C4, costo 3. Entonces ya la consideré. Ahora, de las aristas que me quedan, la de costo mínimo es la de 4, que es C6 y C7. A esa la meto, es la única. Entonces ahí está, ya terminamos, ¿no? Ya encontramos un árbol, y entonces hasta este punto ya no puedo seguir agregando aristas, justo por un teorema que acabamos de demostrar. Cualquier arista que yo agregue ya me produce un ciclo, ¿no? El algoritmo de Kruskal pues es lo que nos dice que al final este árbol que acabamos de encontrar es un árbol generador de peso mínimo, donde el peso de este árbol, vamos a llamarle T a este árbol, el peso de T, el cual vamos a denotar como P de T, es la suma de los pesos sobre cada una de las aristas. Entonces aquí tendría que sumar 4 más 2 más 1 más 1 más 3, que esto nos da justo un peso de 12. Ajá, entonces el peso de este árbol es 12, y Kruskal nos garantiza que es un árbol generador de peso mínimo. Por lo tanto, nuestro problema, ahora regresando a nuestro problema original, nos estaría diciendo que la mejor opción en construcción, lo que cuesta menos, sería considerar la construcción de la carretera entre la comunidad C2, C3, la carretera entre C3, C4, la carretera entre C4,
C5, la carretera entre C3, C6 y la carretera entre C6, C1 y la de C6, C7. Con esta construcción de carreteras pues garantizo que mi problema está resuelto, que consistía de dos cosas. Primero, que todas las comunidades quedarán comunicadas directa o indirectamente, y el segundo, que pues el costo de construcción fuera mínimo. Vamos a hacer un pequeño esbozo de la demostración del teorema que muestra que efectivamente el algoritmo de Kruskal arroja un árbol generador de peso mínimo. Supongamos que G es la gráfica a la cual se le ha aplicado el algoritmo y que T es la gráfica que se produce o que arroja el algoritmo aplicado a G. Entonces, de entrada, por las tres propiedades que caracterizan al algoritmo, tenemos que T es una gráfica conexa y generadora, justo porque el punto número 2 nos dice que siempre vamos a estar agregando el punto número 2 del algoritmo. Nos está diciendo que siempre vamos a ir agregando aristas de tal manera que no se nos formen ciclos. Eso es lo que nos dice en particular. Entonces esto garantiza que siempre vamos, esto nos garantiza que todos los vértices de T quedan conectados de alguna manera, ya sea directa o indirectamente. Es decir, tenemos una gráfica conexa y además tiene a todos los vértices de G. Entonces, como estamos pidiendo que no tenga ciclos, entonces en realidad pues T es una gráfica conexa y sin ciclos y tiene a todos los vértices de G, por lo tanto T es un árbol generador de G. Este ya queda resuelto, ¿no? El primer punto. Lo que se nos arroja es un árbol. Ahora vamos a ver que este árbol es de peso mínimo, y para esto supongamos que no es cierto. Supongamos que este árbol no es de peso mínimo. Entonces, de todos los árboles generadores que pueda tener G de peso mínimo, vamos a elegir a T1. T1 va a tener la siguiente propiedad. T1 va a compartir el máximo número de aristas en común con T. Esta es la propiedad de T1. De todos los árboles generadores de peso mínimo que pueda tener G, T1 es el que tiene la mayor cantidad de aristas en común con T. Entonces vamos a considerar aquí, con un dibujito, aquí tengo a T, aquí tengo a T1. Entonces, a ver, como estos dos árboles tienen a los mismos vértices que G porque ambos son generadores, entonces como uno es de peso mínimo y el otro no, entonces deben de ser árboles distintos, y la diferencia viene en el conjunto de aristas. Entonces, por lo tanto, podemos decir que existe una arista, digamos V en el árbol T, tal que esta no es arista del árbol T1. Entonces aquí vamos a decir V es una arista de T y V no es una arista de T1. Entonces, si agregamos la arista T1, sabemos por una propiedad de árboles que acabamos de demostrar, que si yo tengo un árbol y agrego una arista entre dos vértices no adyacentes, entonces lo que se produce es un único ciclo. Ahora, como en este ciclo, en esta gráfica, tiene al menos una arista de T, que es la arista V, y T no tiene ciclos, entonces no todas las aristas en este ciclo pueden ser aristas del árbol T. Entonces esto quiere decir que existe al menos una arista, vamos a llamarle E, una arista E que no pertenece a las aristas de T, justo por lo que acabamos de decir. Entonces vamos a quitar esta arista T de la gráfica T1 más la arista V, y lo que se produce es una gráfica, vamos a llamarle T2, que sería T1 más la arista V menos la arista E. Justo como este ciclo que teníamos en esta gráfica es único, entonces al quitarle la arista E, pues ahí obtenemos una gráfica conexa, sigue siendo una gráfica conexa, pero ya sin ciclos. Entonces, es decir, este T2 también es un árbol, y este árbol T2 contiene justo a la arista V. En este árbol T2 encontramos que el conjunto B sigue estando contenido aquí en T2. Recordemos que B son las aristas que tienen en común tanto T como T1, ¿sí? Entonces, justo a T1 ¿qué le hicimos? Pues lo que hicimos fue tomar una arista de T que no estaba en T1 y la agregamos.
pues es una arista, como es una arista V que está en uno y que no está en el otro, es una arista entonces que no está en B de entrada. Y como tenemos a la arista E, que es una arista de T1 y que no está en T, entonces esta arista E no está en la intersección de los árboles, entonces al quitarlo no hay problema. Así garantizamos que B sigue estando estando contenido aquí en este árbol T2, puesto que metimos una arista que no está en la intersección y también quitamos una arista que no está en la intersección de las aristas de T con T1. Entonces aquí tenemos este nuevo árbol T2. Aquí si nos fijamos, ¿qué podemos decir de este árbol T2? Que el peso de T2 es justo el peso de T1 más el peso de la arista V menos el peso de la arista E. Y por otro lado, otra vez recordando que como la arista E no es una arista de T, pero la arista V sí es una arista de T, entonces pensando en el algoritmo de Kruskal, puede que no haya elegido a la arista E justo porque se me forma un ciclo o porque el peso es mayor que el peso de la arista V, por eso prefería la arista V. Entonces aquí podemos decir que el peso de la arista V por este algoritmo de Kruskal es menor o igual que el peso de la arista E. Entonces esto nos lleva a decir que el peso de la arista V menos el peso de la arista E es menor o igual que 0. Entonces con lo que teníamos anteriormente concluimos que el peso de T2 es justo menor o igual que el peso de T1, porque pues el peso de la diferencia mejor dicho, porque la diferencia de los pesos de estas dos aristas es menor o igual que 0. Por eso entonces garantizamos esto. Ahora como peso de T1 es mínimo, porque habíamos dicho que T sí es de peso mínimo, entonces concluimos que deben de ser iguales estos dos. El peso de T2 debe de ser el peso de T1. El árbol T2 es un árbol de peso mínimo, pero aquí tenemos lo siguiente, que T2 comparte al conjunto B con el árbol T. Pero aparte de compartir estas aristas, las del conjunto B con T, comparte una más con T, que es la arista V. Este árbol T2 comparte más aristas con T que el árbol T1, pero esto no es posible porque pues como T2 es un árbol de peso mínimo, que es lo que acabamos de ver, y comparte más aristas con T que T1, entonces contradicción por la elección de T1. Se supone que T1 lo habíamos elegido como el árbol de peso mínimo que tiene más aristas en común con T. ¿De dónde vino esta contradicción? Pues vino de suponer que nuestro árbol T no es de peso mínimo y concluimos que T sí es de peso mínimo.